Buenas noches. Eh, Hoy, 2 de abril de 2025 a las 8 de la noche, hablaremos sobre algunos aspectos clave de la legislación tributaria en Costa Rica. Vamos a explicar los elementos tributarios en Costa Rica, específicamente los elementos subjetivos y objetivos, eh, y de varios impuestos importantes, como la renta de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias de capital y remesas. También por último veremos la diferencia entre gastos deducibles y deducciones únicas, con ejemplos ojalá fáciles de entender. Bueno, empecemos por los elementos subjetivos, ¿verdad? Que es básicamente nos dice quién es el responsable del impuesto, ¿verdad? Y se divide en dos, lo que es el pasivo, el activo y el pasivo. Empecemos por el activo, ¿verdad? El activo es básicamente el Estado, ¿verdad? O sea, en este caso Hacienda, quien cobra el impuesto. Y por otro lado, el sujeto pasivo, que es la persona o la empresa que debe pagar estos impuestos. Ahora sí, vamos a ver algunos impuestos y cómo funcionan en la vida real, ¿verdad? Específicamente los elementos objetivos de cada uno de ellos. Em, y que básicamente los elementos objetivos son el material, el espacial, el temporal y el cuantitativo. Y también, bueno, como les dije, ¿verdad? Vamos a tratar como de agregar algún ejemplo, ¿verdad? Que nos pueda facilitar el aprendizaje. Empecemos con el impuesto de renta de capital inmobiliario, ¿verdad? Que, por ejemplo, desde el punto de vista material, se grava el ingreso obtenido por, en este caso, por ejemplo, alquilar una propiedad, ¿verdad? Desde el punto de vista espacial, aplica a propiedades ubicadas en Costa Rica. Desde el punto de vista temporal, se paga de forma mensual sobre los ingresos recibidos y desde el punto de vista cuantitativo, la tarifa es del 15% sobre la renta neta. Como un ejemplo, ¿verdad? Si digamos que Juan alquila un apartamento y cobra 500,000 colones al mes, como gana dinero con esa renta, debe pagar un 15% eh, de ese impuesto, ¿verdad? Si alquilas algo y ganas plata, básicamente Hacienda quiere su parte. Ahora, en el impuesto de renta mobiliario, em, desde el punto de vista material, ¿verdad? Se graba el ingreso generado por inversiones como intereses bancarios o dividendos. Desde el punto de vista espacial, ¿verdad? Aplica a ingresos obviamente obtenidos en Costa Rica. Desde el punto de vista temporal, se paga cuando se recibe el ingreso y desde el punto de vista cuantitativo, la tarifa también es del 15%. En este caso, por ejemplo, si Juan, el mismo Juan, ¿verdad? Tiene, no sé, por ejemplo, un depósito a plazo fijo en el banco y le pagan intereses, ¿verdad? De esos intereses, le descuentan el 15% de impuesto antes de que le lleguen a su cuenta, ¿verdad? Es así de fácil, ¿verdad? Es como si ganas dinero sin mover un dedo, ¿verdad? Ya sea por dividendos, por intereses. Hacienda también se lleva su tajada del queque. Ahora, en lo que son las ganancias de capital, ¿verdad? Y haciendo el mismo ejemplo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Desde el punto de vista material, se graba la ganancia obtenida al vender un bien, como por ejemplo una casa o un carro, ¿verdad? Por más de lo que costó, ¿verdad? Desde el punto de vista espacial, aplica a bienes, obviamente, ubicados en Costa Rica de nuevo. Desde el punto de vista temporal, se paga en el momento, ¿verdad? Cuando ocurre la venta. Y el cuantitativo, ¿verdad? Generalmente es del 15%, aunque hay excepciones, ¿verdad? Otra vez, volviendo a un ejemplo, ¿verdad? Si esta vez usemos a Pedro, ¿verdad? Si Pedro compró un terreno
no sé, en 10 millones, por ejemplo, y años después lo vende en 20 millones, como ganó 10 millones extra, ¿verdad? Debe pagar el 15% de esa ganancia, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Si vendes algo más caro de lo que lo compraste, pues toca pagar impuestos sobre esa ganancia. Y en cuanto a, por último, a las remesas, ¿verdad? Vamos de nuevo, ¿verdad? Desde el punto de vista material, ¿verdad? Se graba el dinero enviado al extranjero, eh, como por ejemplo como pagos por servicios, ¿verdad? Desde el punto de vista espacial, aplica para cuando digamos una empresa o una persona en Costa Rica le paga a alguien fuera del país. Desde el punto de vista temporal, ¿verdad? Se paga en el momento de la transferencia, y desde el punto de vista cuantitativo, la tarifa ahí sí varía, ¿verdad? Puede variar desde un 5.5% hasta un 25%, ¿verdad? Dependiendo del tipo de pago, ¿verdad? Y para ponerlo en tal vez un contexto más fácil de comprender, ¿verdad? Digamos que una empresa en Costa Rica contrata a un diseñador gráfico en España, ¿verdad? Un freelancer, y le paga $1,000. Antes de enviarle el dinero, debes descontar un impuesto, como había mencionado anteriormente, ¿verdad? Puede ir desde un 5.5 hasta un 25%. En otras palabras, ¿verdad? Si pagas a alguien fuera del país por un servicio, Hacienda también quiere su parte antes de que ese dinero se vaya. Y bueno, y por último, vamos a analizar la diferencia entre gastos deducibles versus las deducciones únicas, ¿verdad? Empezando por lo que es el gasto deducible. Básicamente estos son costos que una empresa o persona puede restar de sus ingresos antes de calcular cuánto debe pagar en impuestos, ¿verdad? Digamos que en este caso, Ana tiene un negocio y paga pues alquiler, salarios, materiales. Todos esos gastos, ¿verdad? Se restan de sus ingresos antes de calcular sus impuestos, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Entre más gastes en el negocio, menos impuestos pagas, ¿verdad? Y algunos de estos ejemplos, ¿verdad? Deducibles, como anteriormente había mencionado, ¿verdad? Están, por ejemplo, sueldos a empleados, alquiler de oficinas, compra de materiales e insumos para el negocio. Y lo que son las deducciones únicas, estos son montos fijos que se pueden restar de los ingresos sin importar los gastos reales, ¿verdad? Por ejemplo, si Juan trabaja como asalariado y tiene derecho a restar un monto fijo de su salario antes de que le cobren impuestos, ¿verdad? No importa si gastó poco o mucho, Hacienda le permite restar un monto determinado. Eh, en otras palabras, ¿verdad? No importa si gastó mucho o gastó poco, ¿verdad? El gobierno te deja restar un monto fijo de impuestos. Ejemplos, deducciones únicas. Bueno, está lo que es la deducción personal por asalariados, deducciones por dependientes, entre otros. ¿Ok? Y bueno, esto ha sido todo esta semana em, y espero que este video haya sido de mucho provecho. Muchas gracias y hasta la próxima.